Ya entonces, continuando con el avance, vamos a hablar y vamos a hacer recuerdos sobre todo del origen y el desarrollo del embarazo, sobre todo recordando los estudios de embriología. Bueno, entonces debemos recordar que el ciclo reproductivo de la mujer está di dividido en cada mes en 28 días y de estos 28 días en 14 días. Debemos también mencionar que este ciclo de la reproducción en la mujer va a estar controlado por hormonas que se producen tanto en el hipotálamo, como es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, sobre todo en el lóbulo anterior de la hipófisis. En los primeros 14 días vamos a poder apreciar que la hormona folículo estimulante, como su nombre indica, va a estimular el, la maduración del folículo en cuyo interior se encuentra el óvulo. Esta maduración va a consistir en que va a evolucionar a partir de un folículo primordial a un folículo primario, a un folículo secundario y a un folículo terciario, o también conocido como folículo de degrado. Esto va a transcurrir en los primeros 14 días del ciclo menstrual de la mujer. También recordar que las células de la granulosa, que podemos apreciar acá rodeando al óvulo, se van a dividir en una teca interna y una teca externa. Esta teca interna se va a encargar de la producción de estrógenos. Y estos estrógenos van a actuar sobre la capa basal del endometrio, haciendo que ésta prolifere y de esta forma se vaya a formar la capa compacta y la capa esponjosa. Después de los 14 días, va a existir un aumento significativo en la producción de la hormona LH, o también llamada hormona luteinizante, que va a provocar el estallido folicular y por ende la liberación del óvulo. Este óvulo, que ya se encuentra listo para ser fecundado, va a ser captado por las trompas de falopio para ser transportado hasta la región del tercio externo de la trompa de falopio para encontrarse con el espermatozoide y se produzca la fecundación. El resto de las células de la granulosa, las células foliculares, las células de la teca interna y la teca externa, también por estímulo de la hormona luteinizante, van a comenzar a agruparse, van a adquirir un color amarillento y van a formar el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo se va a encargar de la producción de progesterona. Y esta progesterona, a su vez, va a actuar sobre el endometrio, específicamente sobre la capa funcional, que a su vez se divide en capa compacta y capa esponjosa, haciendo que las glándulas y los vasos sanguíneos se vuelvan tortuosos, se llenen de glucosa, lípidos y proteínas para que cuando exista la fecundación, el huevo pueda implantarse y de esta forma garantizar su crecimiento a través de la nutrición. ¿Cuántos días vive el cuerpo lúteo si es que no existe fecundación? Entre 10 a 12 días. Luego degenera y se convierte en el cuerpo blanco. Si existe fecundación, este cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, va a continuar la producción de estrógenos hasta la formación de la placenta. Si es que no ha existido fecundación, va a aumentar la producción de estrógenos
y va a existir un disgregamiento de la capa funcional, produciendo así de esta manera el sangrado transvaginal que se denomina menstruación, catanemia o regla. Y de nuevo se va a volver a iniciar el ciclo con la producción de la hormona folioestimulante, los estrógenos, después del día 14 la producción de la hormona luteinizante y la producción de la progesterona. Y así tenemos el ciclo sexual femenino. Para el origen y desarrollo del embarazo, tenemos los órganos donde se alojan las células germinativas encargadas de la reproducción humana. En el sexo femenino tenemos el ovario, en cuyo extremo cortical se encuentran los folículos primordial, primario, secundario, terciario o folículo maduro o de Graf, que libera al óvulo para su encuentro con el espermatozoide. En el sexo masculino se encuentran en los túbulos seminíferos los espermatozoides. Estos siguen un ciclo hasta la formación del espermatozoide maduro y sea depositado en la cavidad vaginal e inicie su viaje hasta su encuentro con el óvulo. Una de las características de las células germinativas, tanto masculina y femenina, es la meiosis. O sea, la meiosis solo se produce en las células sexuales. Y tenemos la meiosis 1. La meiosis 1, al igual que la mitosis, tiene una profase que se caracteriza por el desenvolvimiento y desenrollamiento de los cromosomas para que estos vayan a situarse en el plano ecuatorial y ya en la anáfase establezcan contacto a través de microtúbulos con los usos mitóticos para que en la telofase se dividan, se produzca la citocinesis, o sea, la división del citoplasma, y tengamos como resultado dos células hijas. Una de las características de la meiosis es que se va a producir un entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. Vemos acá un cromosoma de un distinto color, acá otro cromosoma de otro color, pero son homólogos, son iguales, entrecruzan sus brazos, y a esto se llama crossover o entrecruzamiento, forman una X que se denomina quiasma. Este quiasma tiene la función de realizar el intercambio de material genético para crear nuevos cromosomas. Y como podemos apreciar acá, este cromosoma tiene un segmento de este otro cromosoma y viceversa. De esta forma, la meiosis 1 tiene como objetivo el entrecruzamiento, que da como resultado la formación de nuevos cromosomas. Pasamos a la meiosis 2, igual, que se divide en profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis. Es importante destacar que antes de iniciarse la meiosis 2 no se van a duplicar los cromosomas, como lo hicieron al inicio de la meiosis 1. Si volvemos atrás y observamos, aquí son cromosomas dobles. Acá todavía tenemos 46 cromosomas, cromosomas dobles con 46, que es su cantidad normal, pero ya en la meiosis 2 ya no se produce la duplicación de los cromosomas. Igual va a seguir los mismos procesos, la formación del uso mitótico, la migración hacia los polos opuestos, pero acá podemos apreciar que esta separación es de las cromatidas, ¿no? De un brazo corto y un brazo largo, un brazo corto y un brazo largo, para garantizar la división de los cromosomas y dar como resultado 4 células hijas, pero ya no con 46 cromosomas, sino con 23 cromosomas. Y de esta forma garantizar, cuando exista la unión con el espermatozoide, un número diploide de 46 cromosomas,
que representa el número normal de los cromosomas en la especie humana. Para que se produzca la fecundación, entonces existe un proceso que se denomina gametogénesis. Esta gametogénesis en el sexo femenino se llama ovogénesis y en el sexo masculino se denomina espermatogénesis. ¿Cuál es el resultado de la ovogénesis y la espermatogénesis? La ovogénesis se caracteriza porque se va a iniciar en las etapas tempranas del desarrollo del producto con la formación de la célula germinativa primordial femenina que va a dar como resultado un ovocito primario que va a continuar sus divisiones mitóticas hasta aproximadamente la quinta y sexta semana del desarrollo. Se va a quedar en un periodo de reposo de diploteno hasta el momento de la pubertad, donde por estímulo hormonal se va a reiniciar y en cada ciclo menstrual va a concluir este periodo de diploteno de la meiosis 1 en cada ciclo, cada óvulo, para posteriormente concluir la meiosis 2. Pero tampoco va a concluir la meiosis 2, puesto que se va a quedar en la metafase de la meiosis 2 y solo va a concluir la meiosis 2 si es que existe fecundación. Como resultado de este proceso de gametogénesis, la mujer va a dar como resultado a un óvulo maduro y 3 cuerpos polares. Esto se produce, les repito, en cada ciclo menstrual. En la espermatogénesis que corresponde al varón, este se va a detener en la etapa del nacimiento y de igual forma se va a reactivar en la pubertad por el estímulo hormonal. Una célula germinativa masculina va a dar un espermatocito primario, ya sea de tipo A, de tipo B, hasta formar los espermátides. Estos espermátides se caracterizan porque son células grandes y circulares. Después de formados la espermátides, se va a iniciar el proceso de espermiogénesis. Esta etapa de espermiogénesis consiste en la pérdida de la mayor cantidad de citoplasma, la formación de la crosoma o capuchón del espermatozoide, la formación de la cabeza, la formación de la pieza intermedia y la cola. Y de esta forma recién vamos a tener los espermatozoides maduros listos para fecundar al óvulo. También es importante destacar que una célula germinativa primordial en el varón va a dar origen a 4 espermatozoides maduros, 2 cargados con el cromosoma X y 2 cargados con el cromosoma Y, a diferencia de lo que ocurre en la ovogénesis, que se da como resultado un solo óvulo maduro y 3 cuerpos polares. De los 200.000 óvulos que se pueden encontrar entre la quinta y la sexta semana del desarrollo en la mujer, se van a presentar 400.000 en el momento de la pubertad. Los demás van a degenerar. Y durante toda su vida en la etapa reproductiva, la mujer va a dar como resultado 400 óvulos maduros. Otros autores dicen 500, o sea,
desde la primera menstruación, que es la menarca, hasta la última menstruación, que es la menopausia, vale decir aproximadamente desde los 15 años hasta los 40 años, la mujer va a ovular 40 óvulos. En tanto que el varón, que es un proceso mucho más corto, puesto que la espermatogénesis dura entre 64 a 74 días, puede producir en esa cantidad 300.000 espermatozoides. En cada ciclo menstrual, la hormona folículo estimulante comienza a reclutar entre 15 a 20 folículos primordiales. Esta hormona va a hacer que algunos pasen a folículos primarios, algunos a folículos secundarios. Solo uno va a llegar a ser el folículo de De Graaf o folículo maduro, que tiene en su interior al óvulo maduro listo para ser fecundado por el espermatozoide. Los otros, les repito, se quedan en cuerpos polares. Entonces, este es el resultado de la ovogénesis y la espermatogénesis, ¿no? Una célula sexual madura, femenina, que es el óvulo. Aquí podemos apreciar el núcleo del óvulo. Este es un corpúsculo polar que se encuentra situado en el espacio perivitelino, comprendido entre la zona pelúcida, todo esto es la zona pelúcida, y la membrana del ovocito. Luego de la zona pelúcida tenemos las células de la corona radial, que tiene que ser atravesado por el espermatozoide. Y aquí tenemos un espermatozoide maduro con su acrosoma, su cabeza, que se caracteriza por tener abundantes mitocondrias que le van a proveer de energía durante sus movimientos natatorios hasta llegar a fecundar al óvulo, la pieza intermedia y la cola. Entonces, aquí podemos apreciar la ovulación que se produce el día 14 por el aumento del pico de la hormona luteinizante, aumenta la presión intrafolicular y estalla, se rompe. Y el óvulo es captado hacia la luz de la trompa de falopio. Simultáneamente, las franjas o fibras de la trompa comienzan a abrazar al ovario gracias a las prostaglandinas, que por movimientos contráctiles de la musculatura de la trompa de falopio se acerca, abraza al ovario y capta al óvulo. También por estímulo de las prostaglandinas y los movimientos de contracción de la trompa de falopio, esta es transportada hacia la región ampolla de la trompa o, como hemos mencionado en la anterior clase, tercio externo o sitio de fecundación. Entonces, en esta imagen también podemos apreciar, se está acercando el día 14, va a aumentar la presión intrafolicular gracias a la hormona luteinizante, va a estallar el folículo y el óvulo es liberado hacia la luz de la trompa de falopio. Igual como mencionábamos, las franjas o fibras de la trompa comienzan a abrazar al ovario, captar al óvulo y transportarlo hacia la región ampolla para su encuentro con el espermatozoide. Y tenemos la fecundación. Aproximadamente de los 300.000 espermatozoides que son depositados en la cúpula vaginal durante ya la eyaculación en el acto sexual, aproximadamente al sitio de la fecundación van a llegar entre 400 a 500 espermatozoides, o sea, aproximadamente entre el 1 al 2%. Y de estos, solo uno va a ser el que va a fecundar al óvulo para provocar la formación del huevo cigoto y se dé como resultado el origen de un nuevo ser.
Entonces, ahí se produce la fecundación o fertilización del óvulo por un solo espermatozoide y se da como resultado la formación de un nuevo ser. Entonces, aproximadamente en la cúpula vaginal, entre 300.000 a 50.000 o 500.000 espermatozoides son depositados en la vagina durante la eyaculación, en los 3 a 4 ml de semen. Solo 300 a 500 llegan a este sitio de la trompa de falopio, a la región ampolla, y solo uno va a ser necesario para que se produzca la fecundación. Durante su migración, los espermatozoides tienen que atravesar barreras físicas que se encuentran en el cuello del útero, en la unión útero-tubárica, en este segmento, que sirven, ¿no?, como filtros para destruir a los espermatozoides que morfológicamente son anómalos, porque pueden existir espermatozoides con dos colas, con cola muy grande, con cola pequeña, o espermatozoides con cabeza pequeña, cabeza grande, o con dos cabezas. Y se da origen al sol naciente, ¿no? Fertilización con la formación del pronúcleo, tanto masculino como femenino, ¿no? Aquí tenemos el pronúcleo más femenino, que es mucho más grande que el pronúcleo masculino. Acá, este pronúcleo masculino que se encuentra dentro de la cabeza del espermatozoide tiene 23 cromosomas. Ya este pronúcleo femenino tiene 23 cromosomas, sumados 46 cromosomas. El sexo, ustedes ya conocen bien, depende de la carga que lleve el espermatozoide. X más X femenino, X más Y masculino. Entonces, haciendo una secuenciación gráfica, los espermatozoides tienen dos filtros, ¿no? Uno es el cuello del útero y otro es la unión tubo-uterina, ¿no? Aquí se produce también la selección de los espermatozoides. Solo los más aptos llegan, 300 a 500 espermatozoides, a este sitio. Se produce la fecundación, lo que hablábamos, la formación del pronúcleo masculino y femenino, y se forma el huevo o cigoto. Y se inicia las divisiones del huevo o cigoto. Cada célula aquí va a recibir el nombre de blastómera. Va a dividirse secuencialmente y los puntos a destacar es que el día aproximadamente 3 a 4 se forma el proceso de compactación con la formación de la mórula, luego aparece la cavidad del blastocisto y es el blastocisto el que se va a implantar el séptimo día en el endometrio uterino, recordándoles los conocimientos de anatomía que hablábamos el otro día. La implantación se produce en la capa funcional del endometrio, específicamente en la capa compacta y esponjosa. ¿En qué fase se implanta el embrión? En la fase de blastocisto. ¿Qué día? El séptimo día. Entonces ya ha transcurrido una semana desde la fecundación hasta la implantación. ¿Por qué se denomina blastocisto? Porque aparece una cavidad que recibe precisamente el nombre de blastocele. ¿Dónde está esa cavidad? Acá, si podemos apreciar acá en la imagen, podemos ver, esta es la cavidad del blastocele. Por eso se llama blastocisto y es la etapa de implantación. Cuando se forma el blastocisto, vamos a poder apreciar dos masas. Una masa celular interna que se denomina embrioblasto. Todo esto es el embrioblasto, que va a dar origen al embrión. Y otra masa celular externa que se denomina trofoblasto, que va a dar origen a la placenta. Entonces, embrioblasto igual a embrión y trofoblasto igual a placenta. Entonces, podemos aprovechar acá las imágenes
Acá esta es la cúpula vaginal. Aquí se depositan los 300.000 a 500.000 espermatozoides. Cuando ingresan en este segmento, que es el cuello del útero y el conducto endocervical, existen criptas. Estas criptas van a contribuir con el aporte de glucógeno a los espermatozoides para recargar sus mitocondrias, en otras palabras, su energía, y continuar los movimientos natatorios hasta la región de la unión del útero con la trompa. Aparte de cargarse aquí de energía con glucosa, los espermatozoides no aptos se quedan atrapados en estas criptas y solo pasan a esta región de la unión de la tuba con el útero los más aptos. Este transcurrir desde el cuello del útero hasta la unión de la trompa con el útero se produce por tres situaciones. La primera, los movimientos natatorios del espermatozoide. La segunda, la contracción de la musculatura del útero hasta llegar a esta región. Acá, de nuevo, la mucosa de la trompa de falopio va a proveer nuevamente de glucosa a los espermatozoides que han podido llegar hasta acá, y también va a seleccionar a los espermatozoides que morfológica y fisiológicamente no son aptos para la fecundación. Si es que no se ha producido la ovulación, los espermatozoides van a hacer aquí un stage, ¿no? Un estaje, van a esperar a que se produzca la liberación del óvulo. Se produce la liberación del óvulo y los espermatozoides son atraídos por sustancias quimiotácticas que libera el óvulo y empiezan de nuevo sus movimientos natatorios a través del movimiento en látigo de su flagelo, la contracción de la musculatura de la trompa y los movimientos ciliares de la mucosa de la trompa, hasta encontrar el óvulo y producir la fecundación. Aprovechando también esta imagen, esta es la capa funcional, compacta y esponjosa a su vez. Acá es donde se produce la anidación del blastocisto para iniciar el crecimiento y desarrollo del embarazo. Esta es la capa basal. Y esta es la capa muscular, el miometrio. Mencionábamos que a partir del día 14, podemos apreciar acá, las arterias, las venas y las glándulas se vuelven tortuosas, ¿no? Aumentan de volumen y se llenan de lípidos, glucosa y proteínas para nutrir en las primeras etapas del embarazo al embrión. Eso sí existe fecundación. Antes que se acabe el tiempo, chicos, si se concluye, vamos a continuar mañana, por favor. Y entonces tenemos la formación del crecimiento y desarrollo del embarazo. Y estas glándulas y vasos sanguíneos van a esperar, como mencionamos, con glucosa, lípidos y proteínas para nutrir en los primeros estadios del embarazo. Si no existe fecundación, esta es la capa que se pierde en cada menstruación, la capa funcional, formada por sus dos capas, compacta y esponjosa. Y la capa basal, su nombre indica, sirve de base para la regeneración en el próximo ciclo menstrual, gracias al estímulo de los estrógenos. Y entramos a la placentación, que significa la formación de la placenta. ¿Quién da origen a la placenta? El trofoblasto, ¿no? Hemos dicho embrioblasto, trofoblasto igual a placenta. La placenta humana es de origen hemocorial, hemo por la sangre que va a contribuir el torrente materno y corial por el corión que va a dividir al trofoblasto. Por eso es de un origen hemocorial. Y es importante destacar que la sangre materna jamás se mezcla con la sangre fetal. La placenta es un órgano único y transitorio. Esto quiere decir que solo vive 40 semanas y 280 días. Después comienza a sufrir un proceso de apoptosis y comienza a degenerar. Garantiza la placenta
un medio de circulación y un medio de unión para intercambio de nutrientes y también de desechos del producto hacia el feto y de la madre hacia el feto. Y es un órgano endocrino, puesto que se va a encargar a partir de la semana 16 de producir la hormona protectora del embarazo, que es la progesterona, aparte de producir otras hormonas como la somatomamotropina, que vamos a hablar y describir cada una de ellas en este tema más adelante. Entonces, la placenta representa la formación del complejo placentario y es un esfuerzo cooperativo entre dos tejidos, los de la madre, que es el endometrio, y los del feto, que es el trofoblasto. Anidación del producto en el endometrio uterino. Ya, existe cuando el óvulo ha sido fecundado, tiene que existir la destrucción de la zona pelúcida. Y esta destrucción se conoce como eclosión. Esta destrucción de la zona pelúcida tiene dos funciones. Primero, la etapa de cohesión de las blastómeras o la unión o compactación de las blastómeras y también evitar la implantación ectópica. Puede ser que el huevo cigoto se implante en la trompa de falopio y esto no es correcto, por ende vamos a tener una implantación ectópica. El útero tiene que prepararse para la implantación. ¿Qué capa? La capa funcional, con sus dos capas, compacta y esponjosa. Entonces, el útero, gracias a la progesterona que se produce en el cuerpo amarillo, va a pasar de proliferativo a secretor para poder garantizar la nutrición en los primeros estadios del embarazo. Tiene que existir fenómenos bioquímicos y moleculares para permitir primero la implantación y luego el mantenimiento del embarazo. Y como habíamos mencionado, el endometrio tiene que estar rico en glucógeno, lípidos y proteínas. ¿Cómo reacciona el endometrio a la implantación? Existen marcadores morfológicos que son prolongaciones de las glándulas tubulares simples del endometrio que se llaman pinopodios. Estos permiten la adhesión del sincicio trofoblasto al endometrio uterino, a la capa funcional. Cuando esto sucede, se forma la ventana de implantación o también conocida como ventana endometrial. Y esto va a tener solamente una duración de 24 días. Después ya el endometrio va a dejar de ser receptivo para la implantación y aunque haya existido fecundación, el huevo no va a encontrar un sitio donde anidar. Tiene que suceder también que se disminuya la carga negativa en el epitelio superficial. O sea, va a permitir la captación del blastocisto gracias a la progesterona para que éste pueda implantarse. Y tenemos la implantación propiamente dicha. Esta se divide en periodo preimplantario y periodo implantario. A su vez, el periodo preimplantario tiene una fase de aposición. Acá, la progesterona, el estradiol, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, van a regular la concentración de citocinas para que éstas no se eleven y permitan la posición, el contacto del blastocisto, ¿no? La posición aquí, el contacto del blastocisto con la capa funcional del endometrio. Luego pasamos al periodo implantario, que tiene dos fases, de adhesión y de invasión. La fase de adhesión, este se caracteriza porque va a necesitar la participación de integrinas, citocinas, selectinas, trofinina, fibronectina y laminina. Estas
permiten la adhesión, su nombre indica, que se pegue el blastocisto a la capa funcional del endometrio y se dé inicio a la invasión, que es la otra fase del periodo implantario. Aquí las proteasas juegan un papel importante porque van a romper, van a destruir el del endometrio y va a comenzar a introducirse el blastocisto en el interior para ya producirse el crecimiento y desarrollo del embarazo. Entonces, esas son las fases de la implantación. ¿En qué consiste la tolerancia inmunológica? Esta es la respuesta inmunitaria materna a los antígenos fetales. No nos olvidemos que el 50% de ese nuevo ser es un antígeno porque proviene del padre. Entonces, va a haber una disminución de los linfocitos T, las células natural killer y los macrófagos, para que no reconozcan como invasor, como antígeno a este huevo o cigoto. ¿Y por qué en algunas situaciones se rechaza? Porque el huevo tiene el antígeno mayor de histocompatibilidad que es transmitido por el espermatozoide. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la sangre materna, al entrar en contacto con el embrión a través del sincicio trofoblasto, no va a tener la reactividad del antígeno mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, no existe un rechazo hacia el 50% del gen materno y de esta forma no existe un fracaso o un aborto. Dos citocinas son reguladas para permitir la implantación, la TH1 y la TH2. La TH2 va a aumentar su secreción y va a permitir la interacción entre el trofoblasto, la adhesiva y los linfocitos, perdón. ¿De qué se encarga esta TH2? Primero, va a permitir el progreso del embarazo. Segundo, el mantenimiento del embarazo. Tercero, la implantación del embrión, el desarrollo de la placenta y la supervivencia del feto. Tiene que aumentar la TH2 para permitir el crecimiento y el desarrollo del embarazo. La TH1 es contraria a la anterior, puesto que si esta aumenta, va a tener una acción citotóxica, va a evitar y va a invadir el trofoblasto para que se destruya y va a estimular al organismo materno a que se produzca una reacción inflamatoria de inmunidad celular y se rechace al embarazo.